Lo humillaron y le trataron como a un niño, pero minutos después, el mismo auxiliar de vuelo que le gritó frente a una atónita cabina de primera clase se enfrentó a consecuencias impredecibles. Lo que sucedió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo hoy, y si te gustan historias como esta, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más de Ava. Darnell Ridgway subió al vuelo 8802 con esa presencia que no pedía atención, sino que inspiraba respeto sin esfuerzo. La serena autoridad en su andar, la calma mesurada en su mirada y el ritmo pausado con el que inspeccionaba la cabina, dejando al descubierto su voz sin pronunciar palabra. Vestido con una camisa azul oscuro abotonada, metida pulcramente en el interior de unos pantalones gris pizarra, con su placa y arma de fuego revisadas según las normas de la aerolínea antes de embarcar, Darnell llevaba consigo no solo el peso de su profesión como jefe de policía de una de las ciudades más grandes del país, sino también el cansancio personal de quien no había tenido unas vacaciones como Dios manda en casi 5 años, desde que su hermano, Julian, lanzó una aerolínea regional que rápidamente alcanzó fama nacional bajo el nombre de Skyjet Atlantic. No tenía intención de usar su título ni su nombre para obtener un trato especial. Había usado sus propias millas para reservar el vuelo, había rechazado el coche de empresa que su hermano le había ofrecido enviar al aeropuerto, y había facturado sin pedir ayuda. Simplemente un hombre que intentaba disfrutar de 3 días ininterrumpidos de pesca tranquila en el norte del estado de Nueva York, antes de tener que regresar a una ciudad en constante tensión. Al entrar Darnell en la cabina de primera clase, los pasajeros lo miraron brevemente, algunos con curiosidad, otros con indiferencia. Ninguno reconoció al hombre que había ayudado discretamente a negociar el proyecto de ley de reforma policial del mes pasado, que acaparó titulares nacionales. Encontró su asiento el 1D junto a la ventanilla, colocó su pequeño bolso de mano en el compartimento superior y se acomodó con la comodidad que le proporcionaban años de estar sentado en furgonetas de vigilancia, reuniones informativas en salas de juntas y ruedas de prensa que siempre se alargaban demasiado. No bebía, no charlaba de trivialidades, y ya había sacado una novela de bolsillo del bolsillo de su abrigo antes de que se acercara la azafata. Fue entonces cuando todo cambió. Desde la parte delantera de la cabina, una mujer alta y elegante, con el pelo recogido en un moño y una etiqueta con el nombre Simone, caminaba por el pasillo con paso firme, la mirada escrutando las infracciones como un agente de tráfico con algo que demostrar. Simone llevaba 13 años volando y se consideraba una de las azafatas más perspicaces del sector, pero su paciencia se había agotado con años de pasajeros con derecho a todo, y la idea de que una sonrisa siempre era necesaria, incluso cuando no tenía ganas de ofrecerla. Su mirada se posó en Darnell con sospecha instantánea, no porque hubiera hecho nada, ni porque se viera fuera de lugar en su asiento de primera clase, sino porque algo en su interior le decía que iba a ser un problema, y esa corazonada, tácita e incontrolada sería la chispa que convertiría este vuelo en algo irrepetible. Se acercó a él y, sin saludar, preguntó en un tono mucho más alto de lo necesario: «Señor, ¿está seguro de que está en el asiento correcto? Esta es una cabina premium». Darnell levantó la vista de su libro, confundido pero educado, frunciendo apenas el ceño mientras buscaba con calma en su chaqueta. Sacaba su tarjeta de embarque y se la ofrecía sin el menor asomo de irritación. Simone apenas la miró antes de espetar: «Necesito comprobar esto con el manifiesto. Tendrá que esperar antes de ponerse demasiado cómoda, ¿de acuerdo?». Parpadeó una vez, separando ligeramente los labios, no por enfado, sino por incredulidad. «¿Hay algún problema con mi tarjeta de embarque?», preguntó en voz baja y serena. Simone no respondió directamente. Giró sobre sus talones y se dirigió a la cocina, murmurando algo por el intercomunicador, pero lo suficientemente alto como para que tanto el hombre del 1B como la mujer del 2D pudieran oír la frase «mejora aleatoria o error», seguida de «me encargo yo». Darnell no reaccionó. Todavía no. Guardó la tarjeta de embarque en el bolsillo de su abrigo, se recostó
y dejó que la mirada se perdiera por la ventana. Pero algo le latía en la cabeza. No por orgullo, ni por ego, sino porque había visto ese mismo comportamiento demasiadas veces en demasiados lugares, y casi nunca terminaba con la dignidad intacta. Mientras tanto, 2 filas detrás de él, una adolescente le dio un codazo a su madre y le susurró: «¿Por qué le habla así?». La madre negó con la cabeza y murmuró: «Me preguntaba lo mismo». En la cocina, Simón tocó la pantalla con impaciencia y negó con la cabeza. No encontró nada malo, pero eso no cambió sus sospechas. Así que tomó una decisión que desencadenaría una reacción en cadena que ni ella ni nadie más podría haber esperado. Tomó un formulario, regresó por el pasillo y dijo en voz lo suficientemente alta como para que varios pasajeros la oyeran: «Señor, necesitamos que se mueva mientras verificamos sus datos. Por favor, salga del pasillo para que pueda sentar al siguiente grupo de embarque». Darnell volvió a levantar la vista, más despacio esta vez, como si sopesara el peso del aire a su alrededor. «¿Me está pidiendo que ceda mi asiento?». Se cruzó de brazos. «No se lo estoy pidiendo, se lo estoy diciendo». Se puso de pie, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que no era el momento de pelear. Pero lo sería. Pronto. Mientras Darnell Ridgway se levantaba lentamente de su asiento, sus anchos hombros se elevaban como la marea, su expresión serena pero indescifrable, percibió el sutil silencio que se extendía por la cabina de primera clase. No era un silencio estridente ni dramático, sino el tipo de silencio incómodo que se produce cuando algo injusto ocurre a plena vista, y todos fingen no darse cuenta, excepto quienes no pueden evitar sentirlo en sus entrañas. Los pasajeros que antes levantaban la vista de las revistas o los iPads, ahora lanzaban miradas sutiles hacia el pasillo, preguntándose por qué a un hombre que claramente había embarcado temprano, había ocupado su asiento asignado y no había causado la menor molestia, ahora se le ordenaba que se hiciera a un lado, como si fuera un invitado a la fiesta equivocada. Simone, aún sujetando el manifiesto impreso en la mano izquierda como si fuera una insignia de rectitud, asintió brevemente y señaló el mamparo delantero, con los labios apretados, la espalda recta, y toda su postura transmitía la convicción de haber gestionado con éxito la situación. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie en ese avión podría haber adivinado, era que el hombre al que acababa de desplazar no solo era el jefe de policía de una importante ciudad metropolitana, sino también el hermano menor de Julian Ridgway, fundador y director ejecutivo de Skyjet Atlantic, una aerolínea construida desde cero por un emprendedor negro que juró crear una experiencia de vuelo donde personas como ellos nunca se sintieran fuera de lugar. Darnell no dijo nada mientras se hacía a un lado, con su bolsa de lona colgada del hombro y la tarjeta de embarque, aún en el bolsillo como una orden judicial que no había decidido ejecutar. Pasó junto a Simone con la misma calma que usaba al entrar en un acalorado enfrentamiento. Mesurado, silencioso, con la mirada al frente, no porque no le afectara, sino porque había aprendido hacía mucho tiempo que el verdadero poder solo habla en el momento oportuno. No llegó muy lejos. Justo después de la cocina, justo después de las puertas del baño, se detuvo cerca de un asiento plegable y esperó, no a que lo obedecieran, sino a que le dieran la oportunidad. No sacó su placa, no reveló su título. Lo que hizo fue meter la mano en su abrigo, sacar su teléfono y redactar un mensaje que iniciaría un efecto dominó invisible que ya se extendía por los sistemas de cabina de la aerolínea. Necesito unas palabras tranquilas. Se requiere corrección en vuelo. Vuelo 8802, asiento 1D. El mensaje era corto, pero caería como un rayo. En ese preciso instante, a 12 metros de altura y a cientos de kilómetros de distancia, Julian Ridgway, recién salido de una presentación en la sala de juntas y aún con su pin de Skyjet en la solapa, miró su teléfono y sintió que el pulso se le aceleraba. Su hermano nunca usaba mensajes en clave. Nunca se arrogaba su autoridad. El hecho de que Darnell hubiera enviado esa frase significaba que algo había sucedido, y no algo insignificante. Julian se levantó de la mesa de conferencias a mitad de la reunión, interrumpiendo una presentación de colaboración tecnológica,
y solo le dijo 6 palabras a su asistente. Necesito la información de la cabina ahora. De vuelta en el aire, la cortina de primera clase se movió ligeramente al acercarse una azafata diferente. Esta vez más joven, visiblemente nerviosa, con una credencial que decía Lina y ojos que iban nerviosamente de Darnell al manifiesto en sus manos. «Lo siento mucho, señor», dijo Lina en voz baja, bajando la voz como si intentara deshacer lo que ya se había hecho. «No creo que haya ningún problema con su billete, pero…» insistió en volver a facturarlo. Darnell asintió una vez, con la mirada tranquila. «No me moví porque me equivoqué. Me moví porque quería que se desarrollara el resto de la historia». Lina parpadeó. «Señor», pero antes de que pudiera preguntar nada más, el intercomunicador crepitó. No con la voz habitual de piloto, ni con información del vuelo, sino con algo inesperado. Una nueva voz se escuchó por los altavoces, suave, clara e inconfundiblemente segura. «Damas y caballeros, les habla Julian Ridgway, director ejecutivo de Skyjet Atlantic, en directo desde nuestro centro de operaciones». Toda la cabina se quedó paralizada. Simone, de pie con aire de suficiencia junto al asiento 1D, giró lentamente la cabeza hacia el altavoz del intercomunicador. «Hemos estado monitoreando una situación a bordo del vuelo 8802 relacionada con uno de nuestros pasajeros más leales. Normalmente, no interrumpiría un vuelo, pero hoy no es un día normal. Hoy me han informado de que alguien muy importante para esta compañía ha sido interrogado públicamente, retirado de su asiento y tratado de una manera que viola no solo nuestro protocolo sino también nuestros valores». Una exclamación de asombro recorrió las filas centrales. Un hombre susurró. «Un momento. ¿Se refiere al tipo al que ella trasladó?». La voz de Julian continuó. «Seamos claros. El pasajero del asiento 1D reservó su billete como todos los demás, pasó el control de seguridad como todos los demás y siguió todas las normas como todos los demás. Pero, a diferencia de todos los demás, también es mi hermano». Las exclamaciones se convirtieron en murmullos. «Fundé esta aerolínea con una visión: que todos, sin importar su apariencia, fueran tratados con dignidad y profesionalismo, especialmente en primera clase, donde la percepción ha moldeado la realidad durante mucho tiempo. Desafortunadamente, la percepción nos falló hoy, pero la rendición de cuentas no lo hará». Simone dejó caer el manifiesto. Darnell no se movió. Julian terminó. «Hablaré con toda la tripulación al aterrizar, pero mientras tanto, solicito que el jefe Darnell Ridgway regrese a su asiento». Con una disculpa, el altavoz se apagó, sin música, sin recordatorios de seguridad. Solo un silencio atónito y el sonido de una cortina al correrse mientras cada pasajero se inclinaba ligeramente hacia adelante, esperando a ver qué diría a continuación el auxiliar de vuelo que había gritado órdenes hacía apenas unos momentos. El silencio que se aferró a la cabina tras la desaparición de la voz del director ejecutivo no era el silencio cortés de los pasajeros preparándose para el descenso, ni la quietud ociosa de la fatiga de la altitud. Era un silencio cargado de electricidad, un silencio que parecía dejar sin oxígeno a la habitación mientras decenas de desconocidos permanecían sentados, suspendidos entre la incredulidad y la anticipación, con la mirada fija al frente como espectadores de un tribunal esperando un veredicto, observando cómo Simone, aún de pie cerca del asiento 1D con los brazos entrecruzados, su postura repentinamente frágil, su rostro contraído en una máscara de negación, intentaba calcular su siguiente movimiento en tiempo real. Separó los labios, pero al principio no emitió ningún sonido. Era como si los músculos de su rostro aún intentaran recuperar el peso de lo que acababa de suceder, como si su cerebro se negara a creer que el hombre al que con tanta confianza había desplazado, corregido y casi humillado no solo hubiera estado justificado en su presencia, sino que, de hecho, era el hermano del fundador de la aerolínea. El mismo fundador cuya fotografía colgaba en las oficinas corporativas de Skyjet Atlantic, el mismo fundador que acababa de llamarla por su nombre de una forma que ningún anuncio a bordo se había atrevido a hacer antes. Darnell Ridgway no se inmutó. No se había movido de su sitio junto a la pared de la cocina,
con el teléfono guardado, la bolsa de viaje colgando suelta sobre un hombro, su expresión indescifrable salvo por la silenciosa presión que se acumulaba tras sus ojos, una mirada fija en Simone con la calma controlada de quien ha pasado décadas, enfrentándose a situaciones volátiles, sin siquiera alzar la voz. Los pasajeros de las filas circundantes comenzaron a susurrar con una urgencia apenas disimulada. ¿Lo echó de primera clase? ¿Su hermano es el dueño de la aerolínea? Ah, ya terminó. Fue Lina, la azafata más joven, de ojos grandes y preocupados, quien dio un paso al frente primero, con voz cautelosa y clara mientras señalaba suavemente hacia el pasillo abierto. Señor Jeffrey Ridgway, si me lo permite, lo acompañaré de vuelta a su asiento. Darnell asintió una vez, no a ella, sino al momento mismo, y comenzó a caminar con gracia y sin prisas de vuelta al asiento que había reclamado legítimamente hacía más de una hora. El asiento 1D, que ahora estaba vacío como una disculpa esperando ser pronunciada. Al pasar junto a Simone, ella volvió a abrir la boca, esta vez logrando pronunciar palabras que se sintieron tan forzadas como tardías. Señor, no sabía quién era. Hizo una pausa. No porque quisiera venganza, sino porque quería claridad. Se giró ligeramente, en voz baja, pero lo suficientemente audible como para alcanzar varias filas. ¿Y si no fuera su hermano? Si no fuera jefe, ¿seguiría caminando de vuelta a este asiento ahora mismo? Simone no respondió, porque no hubo respuesta. Y ese silencio, esa fue su respuesta. Darnell regresó a la 1D y se acomodó con la misma serena dignidad con la que había llegado, ajustándose el cinturón de seguridad con una precisión tan serena que cada inquietud y tos a su alrededor parecían incómodamente fuertes. El anciano sentado al otro lado del pasillo se inclinó y dijo en voz baja, «Llevo 30 años volando, y nunca he visto algo así». Darnell solo esbozó una leve sonrisa. Yo tampoco, pero quizá ya era hora. Pero entonces, justo cuando el momento parecía haberse calmado, justo cuando Simone se dio la vuelta para desaparecer en la cocina y escapar de la vista del público, sonó una campanilla, no la señal habitual del cinturón de seguridad. Era interna, un pitido exclusivo de la tripulación que dejó a Simone paralizada a medio paso. Brad, el oficial de vuelo principal, salió de la cabina pálido y serio, con un dispositivo en la mano. Simone, dijo, no con frialdad, sino con firmeza. El capitán ha solicitado su presencia en la cabina de mando. Ella parpadeó. ¿Ahora mismo? Él asintió una vez. Inmediatamente. Traiga su placa. Los pasajeros intercambiaron miradas de asombro. Traiga su placa. Era el código de la industria. No era una sugerencia, era una crítica. Mientras Simone caminaba rígida por el pasillo hacia la cabina, su postura, antes impecable, ahora era una sombra de sí misma. La cabina parecía contener la respiración de nuevo. Esta vez, no por el conflicto, sino por las consecuencias. Justo antes de que la puerta se cerrara tras ella, una voz se alzó desde la fila 3, fuerte e inconfundiblemente clara. No le gritó a un pasajero, dijo una mujer con un traje gris a medida. Le gritó a un símbolo. Y los símbolos no olvidan. Simone se giró brevemente, con los ojos brillantes, pero la puerta se cerró con un clic. Dentro de la cabina, el descenso final había comenzado. El avión zumbaba con firmeza a través de capas de cielo azul pálido y nubes suaves y veladas mientras iniciaba su descenso hacia el horizonte del atardecer, pero dentro de la cabina del vuelo 8802, la atmósfera era todo menos tranquila. El aire crepitaba con una tensión tácita, con conversaciones susurradas que subían y bajaban como olas del océano, con miradas intercambiadas entre asientos y pasillos mientras los pasajeros presenciaban una historia que se desarrollaba en tiempo real, el tipo de historia que nadie esperaba vivir al embarcar, pero que ahora no podía apartar la mirada. Darnell Ridgway estaba sentado en el asiento 1D, con los brazos ligeramente cruzados sobre el pecho, las piernas quietas, la postura serena de un hombre que espera un testimonio, pero sus ojos, esos ojos que habían pasado años descifrando mentiras, interpretando el peligro,
negociando entre la autoridad y la confianza pública. Estaban fijos en la puerta de la cabina con la fría alerta de quien sabe que el siguiente acto de este drama cerraría el telón con integridad o dejaría una mancha que ninguna disculpa podría limpiar. La puerta de la cabina se abrió con un suave clic. Todas las cabezas se giraron. Simone salió lentamente, no con el paso rápido e imponente que la había llevado por los pasillos antes, sino con el andar cauteloso y calculador de alguien que sabía que el terreno bajo sus pies había cambiado, que comprendía que ya no se trataba de controlar, sino de corregir, y que el tiempo de la defensiva había pasado. En su mano llevaba su placa de tripulación, ahora desabrochada de su chaqueta y sostenida libremente a su costado como si ya no fuera suya. Brad la seguía, con un portapapeles en una mano, recorriendo las filas con la mirada como un árbitro al que se le pitó una falta que nadie quería admitir. Simone se detuvo en la parte delantera de la cabina de primera clase. Se giró hacia Darnell y permaneció en silencio durante un instante de más, como si incluso ahora estuviera luchando contra el impulso de defenderse en lugar de simplemente hacer lo que debía hacer. Y entonces, con un suspiro audible, habló. «Jeffrey Ridgway», comenzó, con la voz más baja que nadie la había oído en todo el vuelo, sin su habitual agudeza, desprovista de seguridad. «Quiero ofrecerle una disculpa formal, no solo como azafata, sino como persona». La cabina no se movió. Ninguna bandeja se movió. Ningún cinturón se desabrochó. «Lo juzgué mal», continuó, con las manos ligeramente inquietas mientras intentaba estabilizarse, y dejé que mis suposiciones sustituyeran al protocolo adecuado. Tenía todo el derecho a su asiento y a ser tratado con la misma dignidad y respeto que cualquier otra persona. Fallé en eso, y lo siento. Darnell no respondió de inmediato. La observó, la forma en que su mandíbula se crispaba mientras luchaba por mantener la compostura, la forma en que su voz se desprendía no de la actuación, sino de algo más genuino: vergüenza, tal vez del reconocimiento de un patrón que se repetía con demasiada frecuencia, en demasiados lugares, donde a ciertas personas siempre se las interrogaba primero y se las creía al último. Y entonces, sin alzar la voz ni moverse en su asiento, dijo: «El respeto no se basa en saber quién es alguien, se basa en saber quién eres tú y en mantener ese estándar para todos». Simone asintió con los labios apretados, los hombros ligeramente hundidos y la placa colgando flácida de sus dedos como un hilo que se deshace. Brad se aclaró la garganta suavemente y habló lo suficientemente alto para que todos en las primeras filas lo oyeran. «Simone dejará el servicio activo por lo que resta del vuelo. Se enviará un informe a la empresa para su revisión al aterrizar». Un pasajero en la fila 2 susurró: «Bien», y otro añadió en voz baja: «Ya era hora». Simone se giró y caminó hacia la parte trasera del avión, pasando junto a filas de ojos que ya no evitaban su mirada, sino que la encontraron, algunos con decepción, otros con ira contenida, y algunos con algo mucho peor: incredulidad. Desapareció tras la cortina, y con su salida llegó una extraña calma, no alivio, sino resolución, como si el aire mismo finalmente se hubiera exhalado. Pero la historia no había terminado. Todavía no. Porque justo cuando Darnell se recostó en su asiento, justo cuando las ruedas del avión se extendían en formación de aterrizaje con un ruido mecánico bajo el suelo de la cabina, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, breve, deliberado, inconfundible. «Nos vemos en la puerta. Los medios ya están esperando. Querrán una declaración. Estaré a tu lado. Julián». Darnell miró la pantalla un momento. No con miedo, sino con claridad, porque esto no se trataba solo de un asiento. Nunca lo había sido. Se trataba de lo que significaba ser visible en lugares donde siempre te han dicho que te desvanezcas. Se trataba de propiedad, no solo de empresas, sino de narrativas. Y esa conversación solo estaba comenzando. Las ruedas del vuelo 8802 impactaron contra la pista con un golpe sordo, suave pero firme, que resonó en los corazones de todos los pasajeros, como si el aterrizaje físico señalara algo mucho más profundo que el descenso de metal por el cielo. Marcaba la colisión entre la percepción y la realidad,
el encuentro de prejuicios arraigados con su homólogo inamovible en la verdad. A medida que el avión reducía la velocidad a paso de tortuga por la calle de rodaje iluminada, la tensión que había llenado la cabina durante la última hora se transformó lentamente en anticipación, no de llegada, sino de ajuste de cuentas. Darnell Ridgway se sentó erguido en el asiento 1D, sin mover un músculo, sin perder el aliento, con el teléfono apoyado silenciosamente sobre su muslo, la pantalla oscura pero cargada de propósito, porque el mensaje de su hermano lo había dicho todo. Los medios ya están esperando. Lo que significaba que lo que había comenzado a altitud de crucero como una confrontación incómoda, se había convertido en algo más grande, algo público, algo que resonaría no solo en los pasillos de la aerolínea, sino también en las pantallas, las secciones de comentarios y las salas de juntas corporativas. Simone no había reaparecido. Su ausencia tras la cortina en la parte trasera de la cabina era más elocuente que cualquier anuncio. Ninguna sonrisa de despedida, ningún recordatorio final de seguridad, ninguna presencia entre la tripulación que preparaba las puertas. Se había esfumado, dejando atrás una historia que había escrito con sus suposiciones, una escena cuyo foco se había vuelto contra ella antes de darse cuenta de que estaba en el centro del escenario. Brad ocupó su lugar junto a la salida principal, de pie rígido en el pasillo, con el rostro profesional pero teñido de inquietud, porque si bien no había dicho nada cuando se produjo el incidente, lo había visto, y ahora, mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, sentía el peso de la responsabilidad colectiva presionando con más fuerza que la gravedad. Al otro lado de la cabina, susurros zumbaban como estática. ¿Crees que hablará? Alguien dijo que un periodista ya está en la terminal. Ese director ejecutivo va a incendiar este lugar. El sonido de la señal del cinturón de seguridad al apagarse activó la cabina, pero nadie se apresuró a levantarse. Todavía no. La gente permaneció sentada, esperando, intuyendo que lo que venía a continuación importaba más que recuperar una maleta o tomar una conexión. Y entonces, la puerta de la cabina se abrió con un silbido. La pasarela se extendió. La luz exterior inundó el interior. Brad se hizo a un lado, no sin antes volverse hacia Darnell con una voz apenas por encima de un susurro. «Lo están esperando, señor». Darnell asintió, se levantó y recogió su bolso con la misma gracia deliberada que había mantenido durante toda la experiencia. Se giró hacia la mujer mayor sentada en el 1C, quien antes le había ofrecido un gesto de apoyo, y dijo en voz baja: «No debería tener que ser valiente para ser tratado con justicia». Le tocó el brazo suavemente. «Acaba de darnos permiso a todos para dejar de guardar silencio». Y con eso, Darnell entró en la pasarela. Lo primero que vio fue a Julian, su hermano mayor, de pie, con un traje azul marino a medida, las manos entrelazadas, la mirada fija en su hermano con una intensidad serena y solemne. Detrás de Julian se había reunido un pequeño grupo. Reporteros con grabadoras ya preparadas, ejecutivos de aerolíneas con rostros pálidos, un relacionista público uniformado revisando notas nerviosamente y un fotógrafo de Skyjet con una cámara ya disparando. El momento estaba siendo documentado. Julian dio un paso al frente, apretando el hombro de Darnell con silenciosa fuerza, y luego hizo algo inesperado. Retrocedió, señaló hacia las cámaras y dejó que Darnell hablara primero. El jefe ajustó su postura, miró al objetivo más cercano y comenzó sin ardor ni ira, sino con una voz tan tranquila, tan serena, que exigía atención. «No estoy aquí hoy porque quisiera montar una escena. Estoy aquí porque me la hicieron». Clic, clic, flash. No levanté la voz, no mostré mi placa, no dije mi apellido. Seguí todas las reglas. Ocupé el asiento que pagué, y me dijeron, en voz alta, que no pertenecía. Murmullos tras la cámara. Algunos asentimientos, algunas miradas incómodas entre los ejecutivos. No hablo solo como un hombre negro, ni como un jefe de policía, ni como el hermano de un director ejecutivo. Hablo como un pasajero que paga y que merece lo que merece cualquier persona que compre un billete en ese avión. Respeto básico. Hizo una pausa. Dejó que respirara. Y hablo ahora para que la próxima vez que alguien suba a una cabina y le pregunten:
¿Está seguro de que está en el asiento correcto? La respuesta sea, sí. Y seguiré en él cuando aterricemos. La multitud aplaudió. Algunos ejecutivos se unieron, al principio con reticencia, luego con sinceridad. Julián dio un paso al frente de nuevo. Esto es más grande que mi hermano, dijo con voz firme. Se trata de una cultura que juramos superar. Y ahora, lo haremos. Inmediatamente, un reportero preguntó, ¿despedirán a la azafata? Julian no se inmutó. Será evaluada. Pero lo más importante, también lo será todo el sistema que permitió que esto sucediera sin interrupciones. Y luego miró directamente a la cámara. Skyjet Atlantic fue construida para superar las expectativas. La terminal vibraba con su ritmo habitual. Los anuncios de las puertas resonaban en el techo, el suave rodar de las ruedas del equipaje contra el suelo pulido, el arrastrar de los pasajeros entre asientos y carteles, pero justo después de la puerta B-14, en el círculo cada vez más amplio de periodistas, ejecutivos, personal y viajeros que se habían detenido a observar, algo extraordinario se había arraigado, una quietud nacida no de la pausa, sino de la determinación. Mientras las últimas palabras del discurso de Darnell Ridgway flotaban en el aire como un veredicto inapelable. No había gritado, no había señalado con el dedo, no había exigido venganza. En cambio, había hecho lo que los líderes rara vez se dan el lujo de hacer cuando son la parte perjudicada. Hablar con tanta precisión, con tanta disciplina, que cada sílaba parecía forjar una nueva política. Su voz se había convertido en el sonido de una cultura que giraba sobre sí misma, y cuando Julian se acercó a él, rodeándolo brevemente con un brazo por la espalda, los dos hombres de profesión diferente, unidos en propósito, se alzaron como símbolo y señal. Así es como se ve cuando quienes están en la cima dejan de pedir cambios y se convierten en el cambio. Pero incluso cuando los flashes se atenuaron y la última pregunta se hizo en el silencio, no todos habían abandonado el escenario. Porque desde un extremo de la multitud, vestida ahora de civil y sin el uniforme de azafata que una vez le había dado escudo y espada, Simone estaba sola cerca de una máquina expendedora, sin portapapeles ni auriculares, solo un pequeño sobremanila en sus manos, sellado pero ligeramente arrugado en las esquinas, como si lo hubiera agarrado con demasiada fuerza durante el camino del avión a la terminal. No esperaba a la prensa. No esperaba que él hablara como lo hizo. Y más que nada, no había imaginado lo vacías que se sentirían sus defensas una vez despojadas de la estructura que una vez las hizo parecer válidas. Darnell se giró levemente. Su mirada se posó en ella al borde de la escena. No la llamó. No frunció el ceño. Simplemente sostuvo su mirada, firme e indescifrable, como si le diera la palabra una última vez, como si un tribunal invisible le otorgara sus palabras finales. Simone avanzó, lenta y deliberadamente, con el sobre aún apretado en la palma de la mano como si fuera a quemarla si lo abría. La multitud se removió de nuevo, murmurando, sin saber si se avecinaba otra confrontación. Pero Julian retrocedió. Darnell permaneció inmóvil, y el espacio entre ellos se abrió como un pasillo silencioso. «No pediré perdón», comenzó Simone, en voz baja pero audible, dirigiéndose a todos a la vez. «Porque he aprendido que no se puede pedir eso cuando se ha hecho sentir inferior a alguien solo por no haber podido ver el panorama completo. Ya no había flashes, solo los oídos escuchaban. Tomé una decisión que pensé que era sobre el procedimiento», continuó con la voz quebrada, «pero en realidad se trataba de prejuicios, los míos, aprendidos, enterrados y sin examinar. Y si soy sincera, no es la primera vez. Es solo la primera vez que el mundo me observaba». Julian arqueó ligeramente las cejas. Darnell permaneció impasible. Simone miró a Darnell directamente. «Este sobre contiene mi renuncia», dijo con voz hueca pero firme. «No porque intente salvar las apariencias, sino porque no debería volar hasta que esté dispuesta a ver a todos con claridad». Y no lo estaba. Le extendió el sobre a él, no a Julian, ni al personal de relaciones públicas, sino al hombre al que había intentado derrocar por todos los medios, excepto físicamente. Darnell lo tomó con cuidado. Miró el nombre escrito en el frente y luego la miró de vuelta. Sin aprobación ni condena,
sino con un nivel de reconocimiento que solo quienes han visto ambos lados de la justicia pueden ofrecer. No te equivocas al alejarte, dijo con calma, pero lo que importa es lo que llevas al caminar. Simone asintió una vez. Se giró lentamente y se alejó, desapareciendo entre la multitud sin aplausos, sin decir nada. Solo una mujer avanzando, con un poco menos de autoridad y tal vez, solo tal vez, con un poco más de humanidad. A medida que la escena se desarrollaba y los pasajeros finalmente se dirigían a las puertas de conexión y las cintas transportadoras, Julian se inclinó hacia Darnell y murmuró: ¿Seguro que no quieres que emita un comunicado de prensa? Darnell sonrió por primera vez. Este era el comunicado de prensa. Los hermanos se dieron la vuelta y caminaron hacia la sala privada de la terminal. Ya no eran solo un director ejecutivo y un jefe de policía, sino dos hombres que habían transformado el legado de toda una aerolínea, no con eslóganes ni políticas, sino con claridad, valentía y una confrontación inesperada. A sus espaldas, una niña pequeña tiró de la manga de su madre y susurró: «Mamá, ¿es famoso?» Su madre sonrió y respondió: «No es famoso, solo lo he visto».